Estoy a punto de mostrarte la única comida que realmente revierte la placa arterial. No la ralentiza. No la controla. La revierte. Y puedo demostrarlo. Soy la doctora Claire Whitmore, cirujana cardíaca desde hace más de 20 años, y he pasado 2 décadas abriendo tórax y observando arterias enfermas con mis propios ojos. He sostenido vasos calcificados en mis manos. He visto placas que han convertido arterias flexibles en tubos rígidos, duros como concreto. Y por eso puedo afirmarte algo con total certeza. Gran parte de lo que te han dicho sobre cómo limpiar o destapar tus arterias es simplemente falso. Internet está saturado de desinformación. Agua con limón para disolver la placa. Vinagre de manzana para limpiar las arterias. Suplementos de ajo para derretir el colesterol. Todo eso es basura. Tus arterias no son tuberías de cocina. La placa no es grasa pegada a una pared lisa. No puedes beber algo como si fuera un producto químico y esperar que tus arterias se limpien por dentro. Así no funciona la biología humana. Sé esto porque he visto lo que ocurre realmente dentro de las arterias enfermas. Cuando abro el pecho de un paciente para una cirugía de bypass, cuando corto una arteria coronaria bloqueada en un 90%, no veo grasa pegada. Veo patología. Veo inflamación. Veo un proceso inmunológico activo. Veo una enfermedad viva. La placa arterial no es simplemente colesterol acumulado. La placa es una respuesta del sistema inmunológico. Es inflamación crónica. Es tu propio sistema de defensa atacando colesterol LDL oxidado que quedó atrapado dentro de la pared del vaso sanguíneo. Es, literalmente, una guerra autoinmune que puede estar ocurriendo ahora mismo dentro de tus arterias sin que lo sepas. Si quieres revertir este proceso, primero tienes que entenderlo. Porque una vez que comprendes qué es realmente la placa, cómo se forma y por qué progresa, te das cuenta de que no necesitas trucos ni remedios milagro. Necesitas intervenir en los mecanismos biológicos correctos. Empecemos por la estructura de una arteria. La pared arterial tiene 3 capas. La más interna se llama íntima. Está formada por una sola capa de células endoteliales. Estas células crean una barrera crítica entre la sangre que circula y las capas más profundas del vaso. Cuando el endotelio está sano, es liso y resbaladizo. Produce óxido nítrico, una molécula gaseosa fundamental que mantiene la arteria dilatada. Evita que las células sanguíneas se adhieran y protege contra la inflamación. El problema comienza cuando estas células endoteliales se dañan. La hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el estrés oxidativo y la inflamación crónica las vuelven disfuncionales. Dejan de producir suficiente óxido nítrico. Se vuelven pegajosas. Aparecen microespacios entre ellas. Y a través de esos espacios, las partículas de colesterol LDL atraviesan la barrera endotelial e ingresan en la pared del vaso. Este es el primer paso real de la aterosclerosis. Una vez dentro de la íntima, el LDL queda atrapado. Si simplemente permaneciera intacto, no causaría mayor problema. Pero eso no ocurre. Dentro de la pared arterial, el LDL se expone a radicales libres y se oxida. La oxidación es comparable al óxido del metal. Las grasas se vuelven rancias, las proteínas se dañan y la partícula cambia su estructura. Ese LDL oxidado ya no es reconocido como propio por el organismo. Para el sistema inmunológico, el LDL oxidado parece un invasor. Una bacteria, un virus, algo que debe ser eliminado. Como respuesta, el cuerpo envía glóbulos blancos llamados monocitos. Estos atraviesan el endotelio, entran en la pared del vaso y se transforman en macrófagos, las células basureras del sistema inmune. Los macrófagos detectan el LDL oxidado y lo engullen mediante un proceso llamado fagocitosis. El problema es que estos macrófagos no están diseñados para manejar grandes cantidades de colesterol. Se saturan, se llenan de lípidos, se hinchan, y se convierten en lo que llamamos células espumosas, llamadas así porque a microscopio parecen llenas de burbujas. Las células espumosas son el primer signo visible de la aterosclerosis. Incluso en personas jóvenes. En autopsias de adolescentes que murieron por accidentes, se observan con frecuencia estrías grasas en las arterias. La enfermedad ya había comenzado, silenciosamente. Estas células no son malignas. Están intentando protegerte. El problema es que quedan atrapadas. No pueden eliminar el colesterol que han ingerido ni pueden salir de la pared arterial. Con el tiempo, se enferman, mueren y se rompen. Al hacerlo, liberan cristales de colesterol, enzimas y señales inflamatorias que atraen aún más células inmunes. El ciclo se repite una y otra vez durante años, incluso décadas. La placa crece. Se vuelve cada vez más inflamada.
Empieza a protruir hacia el interior de la arteria y reduce el flujo sanguíneo. Aparecen síntomas como dolor en el pecho, falta de aire o fatiga al caminar. Pero el mayor peligro no es el estrechamiento progresivo, sino la ruptura súbita. La placa no es una masa sólida y estable. Es una lesión inflamada con una cubierta delgada. Cuando esa cubierta se rompe, el contenido altamente trombogénico entra en contacto con la sangre y se forma un coágulo de inmediato. Si ocurre en el corazón, provoca un infarto. Si ocurre en el cerebro, un accidente cerebrovascular. Así es como la placa mata. Y aquí está el punto clave. Si no entiendes la enfermedad, no puedes combatirla. Para revertir la placa, primero debes dejar de pensar en tus arterias como tuberías y empezar a entenderlas como tejidos vivos sometidos a inflamación crónica. Solo entonces podrás intervenir de forma efectiva. Aquí es donde la mayoría de las personas, y lamentablemente también muchos médicos, se equivocan. El enfoque tradicional para la enfermedad cardiovascular se centra casi exclusivamente en el grado de obstrucción de la arteria. Se mide cuánto está tapada. Se realizan pruebas de esfuerzo, angiografías, tomografías. Si una arteria está obstruida más del 70%, se coloca un stent. Si hay múltiples obstrucciones graves, se realiza un bypass. Y se asume que el problema está resuelto. Pero no lo está. La realidad es que la mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares no ocurren en arterias severamente bloqueadas. Ocurren en placas que obstruyen solo un 30, 40 o 50%. Placas que no causan síntomas. Placas que no justifican una intervención. Placas que pasan desapercibidas. Y sin embargo, son esas placas las que se rompen de forma súbita y matan. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de la placa lo que determina el riesgo. Es su composición. Es cuánta inflamación hay dentro de ella. Cuántas células espumosas están muriendo. Qué tan delgada y frágil es la cubierta que separa esa inflamación del torrente sanguíneo. El enfoque médico estándar se enfoca en el estrechamiento, no en la biología de la placa. Un stent puede aliviar el dolor en el pecho porque mejora el flujo sanguíneo, pero no elimina la placa inflamada. No la desactiva. No la revierte. Solo empuja el problema hacia un lado. La enfermedad sigue progresando, silenciosamente, en otras zonas del árbol arterial. Esto explica por qué tantas personas con stent siguen teniendo infartos. Porque pacientes con angiografías aceptables mueren de forma repentina. Nadie está tratando la raíz del problema. Entonces, ¿cuál es la solución real? La solución no es ensanchar la arteria. La solución es desactivar la placa, estabilizarla, y mejor aún, revertirla. Y eso solo puede lograrse de una manera: extrayendo el colesterol acumulado dentro de las células espumosas y sacándolo de la pared arterial. Este proceso existe. No es teoría. No es una hipótesis alternativa. Se llama transporte reverso de colesterol, y es el único mecanismo fisiológico demostrado capaz de revertir la aterosclerosis. Aquí es donde entra el HDL, el llamado colesterol bueno. Pero es fundamental entender algo. El HDL no es bueno porque sea un tipo diferente de colesterol. Es bueno porque transporta colesterol. Su función es recoger colesterol de los tejidos periféricos, incluidas las arterias, y llevarlo de regreso al hígado para su eliminación. Cuando una partícula de HDL entra en contacto con una célula espumosa, ocurre algo crucial. El HDL se une a la superficie de la célula y activa una proteína específica llamada APCA1, transportador de cassette de unión a ATPA1. Esta proteína funciona literalmente como una válvula de escape. APCA1 bombea el colesterol fuera de la célula espumosa y lo carga en la partícula de HDL. El HDL se va, transportando ese colesterol a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. El hígado lo excreta en la bilis. La bilis llega al intestino. El colesterol abandona el cuerpo. La célula espumosa se reduce de tamaño. La placa comienza a retroceder. Esto no es especulación. Es biología básica, confirmada en estudios humanos. Este es el único camino conocido para revertir la placa arterial. El problema es que, en la mayoría de las personas, este sistema está prácticamente apagado. El APCA1 no se activa adecuadamente. El HDL es disfuncional. Puede haber niveles normales de HDL en un análisis de sangre, pero eso no significa que esté funcionando. Un HDL disfuncional no recoge colesterol. No activa el transporte reverso. Las células espumosas permanecen llenas. La placa sigue creciendo. Por eso tantas personas toman estatinas, bajan su LDL a números perfectos y aún así siguen progresando. Porque las estatinas solo reducen la cantidad de LDL circulante. Eso puede ralentizar la formación de nueva placa,
pero no vacía la placa existente. No activa APCA1. No reactiva el transporte reverso de colesterol. No saca el colesterol que ya está atrapado. Y aquí hay otro problema aún más grave: el calcio. A medida que la placa envejece, el cuerpo intenta contener la inflamación. Para hacerlo, deposita calcio, como si fuera una cicatriz. Con el tiempo, la placa se calcifica. La arteria se endurece. Pierde elasticidad. Se vuelve rígida, quebradiza, peligrosa. Esto se mide con el score de calcio coronario. Y cuanto más alto es ese puntaje, mayor es el riesgo de infarto y muerte súbita, independientemente del colesterol LDL. Muchas personas se sorprenden cuando descubren que tienen scores de 600, 800 o más de 1000 sin haber tenido nunca síntomas. Pero el calcio no duele. El calcio mata en silencio. Y aquí está el punto crítico: ni los stents ni las estatinas detienen la calcificación. De hecho, en muchos pacientes el score de calcio sigue aumentando año tras año a pesar de estar bien tratado según las guías. Esto no es un fracaso del paciente. Es un fracaso del enfoque. Para revertir la enfermedad cardiovascular, no basta con bajar el LDL. Hay que activar el transporte reverso de colesterol, restaurar la función real del HDL, detener y revertir la calcificación, reducir la inflamación dentro de la placa, prevenir la oxidación del LDL. Nada de esto se logra con una sola pastilla, pero sí puede lograrse activando los mecanismos biológicos correctos. Y eso es exactamente lo que hace la comida que voy a describir a continuación. No es una dieta genérica. No es comer más sano. Es una intervención dirigida, diseñada para encender los sistemas que tu cuerpo ya tiene para curarse. Pero antes de llegar a la comida, necesitas entender algo más: cómo restaurar el óxido nítrico, cómo activar APCA1, cómo frenar la calcificación y cómo prevenir la oxidación. Porque una vez que entiendes los mecanismos, todo cambia. Ahora que entiendes qué es realmente la placa arterial y por qué el enfoque médico tradicional fracasa, podemos hablar de la intervención real. No se trata de una receta al azar ni de una dieta de moda. Es un protocolo biológico. Cada alimento cumple una función específica. Cada compuesto activa una vía concreta. Nada está ahí por casualidad. Esta comida no limpia las arterias. Activa los sistemas que obligan al cuerpo a repararlas desde dentro. 1. Restaurar el óxido nítrico. El primer paso. El primer componente del protocolo es un donador de nitratos, específicamente rúcula, y de forma opcional, remolacha. El objetivo aquí es restaurar la producción de óxido nítrico, la molécula más importante para la salud vascular. El óxido nítrico mantiene las arterias dilatadas, reduce la inflamación, impide que las plaquetas se adhieran y protege el endotelio. En la aterosclerosis, el endotelio está dañado y ya no puede producir suficiente óxido nítrico por sí mismo. Pero el cuerpo tiene una vía alternativa para producirlo: la vía nitrato, nitrito, óxido nítrico. Cuando consumes alimentos ricos en nitratos, como la rúcula, estos se absorben en el intestino y pasan a la sangre. Las glándulas salivales concentran aproximadamente el 25% de esos nitratos y los secretan en la saliva. Aquí ocurre algo crítico: las bacterias beneficiosas de la boca convierten el nitrato en nitrito. Al tragar la saliva, parte del nitrito se transforma en óxido nítrico en el estómago y otra parte circula por la sangre, donde las células endoteliales lo convierten nuevamente en óxido nítrico dentro de los vasos. El resultado es una mejora rápida y medible de la función endotelial. Esto ha sido demostrado en estudios humanos. Después de consumir jugo de remolacha o vegetales ricos en nitratos, la presión arterial baja, la rigidez arterial disminuye y el flujo sanguíneo mejora en cuestión de horas. Pero hay una condición indispensable: no puedes matar las bacterias orales. El uso de enjuagues bucales antibacterianos destruye esta vía por completo. Si usas enjuague, el nitrato no se convierte en nitrito y el óxido nítrico no se produce. Por eso, este protocolo requiere abandonar el enjuague bucal. Cepillado y uso de hilo dental son suficientes. La dosis efectiva es de 300 a 500 miligramos de nitratos diarios, lo que equivale a unas 2-3 tazas de rúcula cruda. La rúcula debe consumirse cruda, ya que la cocción reduce el contenido de nitratos. Este es el primer paso del protocolo: abrir la carretera vascular. 2. Activar el transporte reverso de colesterol. El papel del aceite de oliva. Abrir la arteria no es suficiente. Ahora hay que sacar la basura acumulada. Para eso, debemos activar el transporte reverso de colesterol, y el componente clave aquí es el aceite de oliva extra virgen alto en polifenoles. No cualquier aceite de oliva sirve. El elemento crítico es un compuesto fenólico llamado oleocantal.
Es el responsable de la sensación picante o de ardor en la garganta cuando se ingiere un aceite de oliva de alta calidad. El oleocantal tiene dos efectos fundamentales. Primero, es un potente antiinflamatorio natural, con mecanismos similares a los del ibuprofeno. Reduce la inflamación dentro de la pared arterial y estabiliza la placa. Segundo, y esto es lo más importante, activa la expresión de APCA1, el transportador que permite a las células espumosas expulsar el colesterol. Cuando aumenta la cantidad de APCA1 en la superficie de estas células, el colesterol comienza a salir, se carga en el HDL y se transporta al hígado para su eliminación. Este mecanismo ha sido demostrado en estudios celulares y humanos. En cultivos de macrófagos cargados de colesterol, la exposición al oleocantal aumenta la expulsión de colesterol y reduce el tamaño de las células espumosas. En humanos, el estudio PREDIMED, realizado en España con más de 7.000 participantes de alto riesgo cardiovascular, mostró que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva extra virgen redujo los eventos cardiovasculares en un 30% comparado con una dieta baja en grasa. El efecto no fue por la grasa en sí, sino por los polifenoles. La dosis efectiva es alta, 3 a 4 cucharadas diarias. Esto no es para ahorrar calorías. Esto es medicina. El aceite debe ser extra virgen, prensado en frío, fresco, fecha de cosecha reciente, en botella oscura, con sabor fuerte y picante. Si el aceite es suave y no produce ardor, no contiene suficiente oleocantal. 3. Detener y revertir la calcificación. Vitamina K2. El siguiente mecanismo crítico es la calcificación. Si no se detiene, incluso una placa con menos colesterol seguirá siendo peligrosa. Para esto se necesita vitamina K2, específicamente la forma MK7. La vitamina K2 activa una proteína llamada MGP, proteína GLA de la matriz, cuya función es impedir que el calcio se deposite en las arterias. Sin K2, esta proteína permanece inactiva y el calcio se acumula en los vasos, volviéndolos rígidos. El alimento más rico en K2 es el natto, un alimento fermentado japonés. Una porción diaria de 50 gramos aporta alrededor de 200 microgramos de MK7, una dosis terapéutica demostrada en estudios humanos para frenar y, en algunos casos, revertir la calcificación arterial. Si el natto no es tolerable, las alternativas son quesos curados, como Gouda añejo, en cantidades mayores. Suplementos de MK7, 180-360 mcg diarios. Este es el único nutriente que ha demostrado revertir la calcificación arterial en humanos. 4. Prevenir la oxidación del LDL, granada. El último componente del protocolo ataca el origen del problema, la oxidación del LDL. Para ello se utilizan arilos de granada, no jugo. La granada contiene punicalaginas, polifenoles únicos que se unen directamente a las partículas de LDL y las protegen del daño oxidativo. Si el LDL no se oxida, el sistema inmunológico no lo ataca, los macrófagos no lo engullen y las células espumosas no se forman. Además, la granada aumenta la actividad de la paraoxonasa, una enzima asociada al HDL que neutraliza lípidos oxidados y mejora la función del transporte reverso de colesterol. Una taza diaria de arilos de granada proporciona una dosis terapéutica eficaz. El protocolo completo. Cuando estos 4 componentes se combinan en una sola comida, ocurre algo extraordinario. El óxido nítrico restaura la función endotelial. El aceite de oliva activa APCA1 y vacía las células espumosas. La vitamina K2 detiene y revierte la calcificación. La granada previene la oxidación del LDL. No es magia. Es fisiología aplicada. En la siguiente sección, veremos cómo implementar este protocolo correctamente, cómo responder a las objeciones comunes y cómo medir objetivamente si está funcionando. Ahora que conoces la comida y los mecanismos que activa, el siguiente paso es la ejecución correcta. Este protocolo solo funciona si se aplica con precisión y constancia. No es algo que se haga cuando se puede. Es una intervención terapéutica diaria. ¿Cómo preparar y consumir la comida correctamente? El protocolo completo consiste en una comida diaria, idealmente siempre a la misma hora. Base del plato: 2 a 3 tazas de rúcula cruda y fresca. 1 taza de arilos de granada. Aderezo terapéutico: 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen alto en polifenoles. Componente anticalcificación: 50 gramos de natto. O, si no se tolera, 3 onzas de queso Gouda añejo. O, suplemento de vitamina K2, MK7, 180-360 mcg, tomado con la comida. La rúcula debe comerse cruda. No la cocines.
Mastícala lentamente. Esto es importante porque los nitratos deben mezclarse con la saliva para que las bacterias orales puedan convertirlos en nitrito. Comer rápido reduce la eficacia del proceso. El aceite de oliva no es opcional. No está ahí por sabor ni por calorías. Es el vehículo del oleocantal. Sin él, el transporte reverso de colesterol no se activa. Lo que no debes hacer. No uses enjuague bucal. Mata las bacterias que producen óxido nítrico. Si usas enjuague, el protocolo falla. No reduzcas el aceite para ahorrar calorías. Las calorías no son el problema, la inflamación sí. No sustituyas la rúcula por espinaca. La espinaca es alta en oxalatos, que interfieren con el metabolismo del calcio. No uses aceite de oliva barato o refinado. Muchos aceites comerciales están adulterados y oxidados. No funcionan. No comas esta comida y luego sigas con una dieta ultraprocesada. Este protocolo es la base, no un permiso para comer basura el resto del día. Objeción 1. Tiene demasiada grasa. Este es uno de los mitos más dañinos de la nutrición moderna. Las dietas bajas en grasa reducen el HDL, empeoran los triglicéridos y aumentan el LDL pequeño y denso, el más heterogénico. La grasa no es el enemigo. El enemigo es el LDL oxidado, la inflamación crónica y la disfunción del HDL. Las poblaciones que siguen dietas altas en grasa de calidad, como la dieta mediterránea, tienen las tasas más bajas de enfermedad cardiovascular en el mundo. No a pesar de la grasa, sino gracias a ella. Objeción 2. No puedo comer esto todos los días. Entonces no estás tratando una enfermedad seria. Si un médico te receta un fármaco diario, lo tomas. Esta comida es medicina. Prepararla toma menos de 10 minutos. El costo diario es insignificante comparado con un infarto, un bypass o una vida de discapacidad. Objeción 3. Los antioxidantes no funcionan. Correcto, los antioxidantes en pastillas no funcionan. Pero esto no son suplementos aislados. Son alimentos completos con cientos de compuestos que actúan en sinergia. La granada no es vitamina C. Es un sistema complejo de polifenoles que interactúan con el LDL, el HDL, el endotelio y la microbiota intestinal. Eso no se puede replicar en una cápsula. Objeción 4. Ya tomo estatinas. ¿No es suficiente? No. Las estatinas reducen el LDL, pero no activan APCA1, no revierten la calcificación y no previenen la oxidación del LDL. Son una herramienta útil, pero incompleta. Cuando se combinan con este protocolo, los resultados son muy superiores. Separadas, fallan. ¿Cómo saber si está funcionando? Monitoreo objetivo. No debes basarte solo en cómo te sientes. Necesitas datos. Score de calcio coronario, línea base y repetición cada 18 o 24 meses. Perfil lipídico avanzado. Número de partículas LDL. Tamaño. ApoB, LP, A. Ecografía carotídea. Grosor, íntima media. PCR ultrasensible. Idealmente 1.0 mg/L. Si el calcio se estabiliza o disminuye, el protocolo está funcionando. Si sigue subiendo, algo está mal. ¿Por qué tu médico no habla de esto? Porque el sistema médico no está diseñado para revertir enfermedades, sino para gestionarlas. La educación nutricional en medicina es mínima. No hay incentivos económicos para enseñar cómo activar mecanismos biológicos con alimentos. No se puede patentar la rúcula ni el aceite de oliva. Esto no significa que tu médico sea incompetente. Significa que fue entrenado dentro de un sistema limitado. La conclusión final. Tus arterias no son tuberías. La placa no es grasa pegada. No se elimina con vinagre ni con limpiezas. Se revierte activando óxido nítrico, transporte reverso de colesterol, control del calcio, prevención de la oxidación. Un mecanismo a la vez. Una comida al día. Con constancia. Eso es como se recuperan las arterias. Y ahora sabes cómo hacerlo.